así lo pueda subir después. Bien. ¿Ya están todos? Sí, creo que están todos, profe, lo que estábamos recién. Sí, acá estamos. ¿Saben que no puedo leer qué dice el título? ¿Dice el título? Propiedades del Propiedades sistema del sistema nervioso. Ah, nervioso. propiedades del sistema nervioso. Perfecto. Bueno, entonces ya hemos visto cómo fue el origen de nuestro sistema nervioso, desde la parte evolutiva, cómo se origina embriológicamente nuestro sistema nervioso, digamos, desde lo que es la formación del cigoto hasta que ya tenemos un embrión completamente formado, que todo eso se da, bueno, prácticamente desde lo que sería el sexto, séptimo día, después de la concepción, que empieza todo lo que es la formación de nuestro sistema nervioso. Acabamos de ver cómo funciona, cómo es la parte más básica, cómo está formado, ¿sí? Básicamente nuestro sistema nervioso, por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cuáles son las funciones que tiene, bueno, la función sensitiva, integrativa y motora. Perdón, ¿cómo me dijeron que decía el título acá? Propiedades del Ah, sistema Propiedades del nervioso. sistema bien, nervioso. entonces vamos a ver un poco las propiedades que tiene. Este sistema nervioso tiene bastantes propiedades, un poquito más que la Betty-Elperovich. A ver, bien, entonces, una de las propiedades que tiene este sistema nervioso, bueno, justamente como dice acá, la excitabilidad eléctrica, ¿sí? Eso significa, bueno, que nuestro sistema nervioso va a tener la capacidad, bueno, de generar impulsos nerviosos, que son impulsos eléctricos en respuesta ante un estímulo, ¿sí? O sea, nosotros cuando recibimos un estímulo, nuestras células nerviosas o nuestros receptores van a poder producir un impulso eléctrico, una corriente eléctrica que va a ser transmitida, digamos, en una dirección para llevar toda esa información hacia nuestro sistema nervioso central para que se pueda procesar, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir en cuanto a lo que es la respuesta, ¿sí? Se va a generar un impulso nervioso también que va a ir desde nuestro sistema nervioso central hacia nuestros músculos o hacia algún órgano o hacia alguna glándula para que se pueda producir una respuesta, ¿sí? Entonces nuestro sistema nervioso tiene la capacidad esto de generar lo que es el impulso nervioso eléctrico. En concordancia con esto, bueno, tenemos lo que es la conducción, o sea, se genera ese impulso nervioso y se lo puede transmitir, se lo va a poder conducir, ¿sí? Entonces se va a poder propagar, digamos, a lo largo de la célula. Ese impulso nervioso, bueno, justamente puede propagarse o se puede conducir gracias a lo que son las membranas plasmáticas de la célula nerviosa, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver, bueno, seguramente en la clase que viene vendría a ser la tercera, que vamos a ver seguramente un poco de célula, y después ya en la cuarta clase ya vamos a ver lo que es el impulso nervioso, ¿sí? En la próxima clase sería virtual. En la próxima clase presencial vamos a ver un poco de lo que son las células nerviosas. Entonces, hay toda una serie de Profe, disculpe, la características. próxima clase sería presencial, ¿verdad? La Y la próxima es próxima virtual. presencial y vamos a ver un poco de células nerviosas, y la que sigue después de esa presencial va a ser virtual,
y ahí vamos a ver lo que es impulso nervioso. Pero, Profe, Bien, perfecto. sí. la semana que viene no va a ser presencial porque ya Ah, es Semana Santa. sí, es Semana Así Santa. que vamos directo con la virtual. Sí, exactamente. Bueno, vamos a tener 2 clases virtuales seguidas, o 3 clases virtuales seguidas, creo. Bien, entonces, ¿Por qué? Perdón, que el jueves feriado también pasaríamos a tener clase virtual. no vamos a tener clases feriadas. Ah, No, menos mal. no sé, Pero yo le después pregunto por las dudas, vamos a tener para estar virtual. atenta. Perdón, sí, tiene razón. No hay clase la semana que viene. Vamos a meterle pata entonces, porque si no, después nos quedamos después me quedo sin días y no podemos completar el programa nunca. Entonces, nuestras membranas celulares, o sea, todas las células de nuestro cuerpo, no tan solo las neuronas, sino todas las células de nuestro cuerpo, tienen una serie de estructuras que se llaman canales. Entonces, esos canales lo que hacen es comunicar el interior de la célula con el exterior. Entonces, por ahí están pasando sustancias que tienen cargas eléctricas, o sea, positivas o negativas. Entonces, por eso es que se van a generar estas corrientes eléctricas, bueno, porque son mucho más específicas, digamos, en las neuronas, porque hay una mayor cantidad de canales. Entonces, se va a generar una corriente eléctrica ahí y se va a poder conducir. Acá tenemos lo que es una neurona, son 2 neuronas, ¿sí? Que están conectadas. Entonces, la excitabilidad eléctrica, como decíamos hace rato, que es la capacidad de generar un impulso nervioso. El impulso nervioso se genera acá en lo que es el axón, ¿sí? Las dendritas lo que hacen es recibir el estímulo, pero acá es donde se va a producir esa corriente eléctrica de la que estábamos hablando. Y acá tenemos lo que es la conducción, que sería que es lo que está pintado acá en rojo, ¿sí? La conducción eléctrica se va a dar a lo largo de todo el axón, ¿sí? Y después esta célula va a ser estimulada por esta neurona, ¿sí? Y se va a generar otro impulso nervioso acá en el axón y que va a ser conducido, ¿sí? Entonces, esa es otra de las particularidades que tiene nuestro sistema nervioso. O sea, tanto la producción de un impulso nervioso como lo que sería la conducción. Y después ya tenemos la plasticidad, ¿sí? Que como acá lo dice, bueno, es la capacidad para cambiar sobre base de la experiencia, es la capacidad para adaptarse, digamos, ¿sí? Entonces, acá justo había encontrado un ejemplo sobre conexiones, digamos, de células nerviosas que fueron tomando fotos, digamos, in vitro, si no me equivoco, se hizo estos experimentos y sacaron fotos de una célula que era de una célula nerviosa sin estímulo, que sería la primera, esta que está acá, ¿sí? Entonces acá tenemos el cuerpo de la neurona, ¿sí? Están las dendritas y el axón, ¿sí? Que sería esta parte que está aquí. Entonces, empezaron a estimularla a esa neurona y a los pocos días, fíjense, a ver, perdón, me olvidé de poner el puntero láser, ahí está. Entonces, a los pocos días que se le empezó a hacer, a darles estímulo, fíjense cómo empieza a aumentar, ¿sí? La cantidad de dendritas que nacen desde el cuerpo de la célula. Eso significa que empieza a tener más conexión con otras estructuras o con otras células, ¿sí? Y cuando ya está muy estimulada, miren todas las conexiones que tiene, todas las proyecciones que tiene, porque cada una de estas conexiones son caminitos, ¿sí? Caminitos que nos va a estar llevando, digamos, este, eh, para mejorar una respuesta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren, pongamos, nosotros queremos ir de un lugar específico hacia otro, podemos tener varios caminos. Entonces, una persona que tenga poca información solamente va a usar un solo camino, ¿sí? Profe, ¿Sí? es decir que el axón
es como si fuera que libera, eh, no, es como si fuera que libera las neurotransmisiones, No, 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 no. hace la, ¿no? Ya vamos a llegar a eso más adelante, no se adelanten, porque ahí no vamos a confundir. El axón, esto que está acá, que Sí, nosotros tenemos acá, sí, básicamente funciona como un cable, ¿sí? Por ahí, pero por eso, ahí se van a... No, no es que libera algo, se produce, ahí es donde se va a formar lo que es el impulso nervioso y a conducirlo, ¿sí? Entonces ahí se genera la corriente eléctrica y ahí es donde se va a conducir esa corriente eléctrica, ¿sí? sí, profe, ahora sí. Y todas estas cositas blancas que vemos acá, que se llaman la mielina, siguiendo, digamos, con la analogía de lo que sería un cable, el axón, digamos, la parte amarilla esta del axón que se ve acá entre las cositas blancas, entre la mielina, vendría a ser el cablecito de cobre, y la vaina de mielina vendría a ser como el forro del cable, digamos, que es un Que aislante. transmiten entonces. Ahí todo esto se va a producir la conducción. Ujú. Y bueno, y la plasticidad, bueno, justamente es esa capacidad que van a tener las neuronas para adaptarse a una situación nueva. O sea, a medida que una neurona tenga más información, esté mucho más estimulada, van a poder generar mejores respuestas, ¿sí? Entonces nosotros mismos cuando no sabemos manejar, por ejemplo, una computadora o un celular, por ahí tocamos pocas funciones nada más. Cuando recién empezaron a salir los celulares, uno, ¿qué es lo que hacía? Usaba solamente para hacer llamadas y recibir mensajes. Pero después empezaron a aparecer celulares que eran nuevos y las personas seguían usando esas mismas funciones y de a poquito fueron empezando a utilizar las otras funciones que tenía el celular, como la calculadora, la linterna, ¿sí? Porque, bueno, justamente nuestro cerebro se va adaptando a nuevas situaciones, a nuevos estímulos, ¿sí? Y se van a generar este tipo de neuronas, ¿sí? Con una mayor conectividad, entonces eh, va a poder tomar atajos, ¿sí? Nuestro cerebro va a poder tomar algún atajo para poder emitir una respuesta mucho más rápida, ¿sí? Eh, Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando una persona está, no sé si todos son docentes, pero seguramente eso pasa mucho cuando uno enseña algún tema nuevo. Eh, por ejemplo, que es bueno, supongamos con las matemáticas, ¿sí? Entonces, cuando un alumno empieza a aprender matemática, empieza a hacer eh, unos ejercicios que generalmente los hace mucho más largos, ¿sí? Pero a medida que empieza a afianzarse en esa ejercitación, empieza a aprender y entonces empieza a tomar atajos y ya no hace una operación larga como se lo haría al principio cuando Simplifica, lo digamos. aprende y ya directamente empieza a tomar atajos y hace operaciones más cortas pero con el mismo resultado, ¿sí? Sí. Entonces, en Y lugar, por eso, ejemplo, de estar por ejemplo, haciendo, profe, ¿sí? yo lo noto muy seguido, porque bueno, normalmente yo aprendo todo el tiempo nuevas cosas ¿Sí? y en lengua de señas, por ejemplo, se aprende con lo básico y a medida de que uno va avanzando, ya cada vez le va saliendo más natural y hay palabras Exactamente. de que ya son mínimas las que uno no recuerda. Entonces, y a medida de que vas aprendiendo, ya lo vas naturalizando como que se forma algo natural. Ujú. Perfecto, exactamente, es lo mismo, ¿sí? Si alguien quiere dar más ejemplos, no, yo no tengo problema de que ustedes participen. Nada más que yo empiezo a hablar y hablo y hablo y hablo y hablo, pero si ustedes les doy la oportunidad de que me interrumpan, yo no tengo problema, yo no me enojo con esas cosas, ¿sí? Pero bueno, cada uno de ustedes puede ir pensando también, digamos, cómo hacemos nosotros o cómo cuando nos encontramos con una situación nueva
después de un tiempo, ustedes fíjense en que empiezan a tomar atajos, ¿sí? Cómo nuestro cerebro empieza a tomar atajos para generar también una respuesta más rápida y a su vez, bueno, ir obteniendo así más estímulos también y poder procesar más cosas, y todo eso lleva, bueno, justamente a que nosotros después podamos responder ante cualquier situación nueva de una forma mucho más rápida. ¿Está bien? A ver qué más sigue. Profe, Sí, la sinapsis se da cuando el axón ya choca con la otra dendrita. ¿Esa es la eh, sinapsis? la Cuando sinapsis, se, no, la sinapsis es un tipo de unión celular. En realidad no choca, porque se une, están claro. unidas, exactamente. ¿Sí? Y eso ya lo vamos a ver también cuando veamos células nerviosas, impulso nervioso. Después de impulso nervioso creo que sigue el tema de sinapsis. ¿Sí? Es bastante Ah, bien, complejo bien. y no, Es sí, que todo no, eso vamos a ver. bien, quería saber cómo estaba la imagen, por eso no entendía qué era la Sí, 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 sinapsis en la no, acá imagen. está, ¿ves? Ah, Acá está una neurona. Sí, no, es que por ahí no les voy avisando, porque por ahí capaz que se confunden, pero bueno, si ya manejan algunos términos está bueno también, pero bueno, también sepan comprender que hay otros que capaz que no lo conocen, entonces por eso es que no quiero ir eh, metiendo algunos bocadillos de los otros temas que vamos a ir viendo. Pero básicamente una sinapsis es una unión entre células, pero esta es una unión específica, que es entre dos neuronas o una neurona y otra célula de nuestro cuerpo. ¿Sí? Acá en este caso tenemos dos neuronas. Entonces, toda la información que ha captado esta neurona que está acá a través de sus dendritas hace que se produzca un impulso nervioso que va a viajar por el axón y cuando llega ya a esa zona de unión, a esa sinapsis, ¿sí? Se va a transmitir la información a la otra célula y esa otra célula va a transmitir a otra célula y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta nuestro sistema nervioso central, donde se va a procesar y se va a enviar la información de respuesta. De todos modos, no es que haya muchas células en el medio, ¿no? Generalmente, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman estos? Los reflejos. ¿Conocen los reflejos? No lo de los pelos, ¿no? sí. Los Sí. reflejos que tenemos nosotros, por ejemplo, el más conocido es el reflejo rotuliano, que es el que nos dan un golpecito en la rodilla y se levanta. Y se levanta, sí. Entonces, el estímulo sería el golpecito, ¿verdad? Y la respuesta es que nosotros levantamos la patita. Bueno, si no me equivoco, es un circuito solamente que está formado de dos o tres neuronas nada más. ¿Sí? No es que sea una cadena de neuronas que van desde nuestra piel hasta nuestro cerebro, que es una cadena de miles de neuronas. Son poquitas las neuronas que van a intervenir. Lo que sí son es que son neuronas extremadamente largas, por los axones que son largos. ¿Sí? Entonces, eso también, bueno, es para que no crean que hay una cadena de neuronas extremadamente larga, sino que son poquitas, pero sus axones son muy largos. ¿Sí? Bueno, a ver qué más me está faltando. Bien, entonces, vamos a comenzar con otra parte. Ya hemos visto todo lo que es cómo se ha formado nuestro sistema nervioso, desde su origen Desde origen, sí. evolutivo, desde lo que es nuestro origen embriológico, todas las funciones, todas las propiedades que tiene nuestro sistema. ¿Sí? Así que ahora vamos a ver cómo está constituido este sistema nervioso. ¿Sí? Y básicamente lo que vamos a empezar a ver es desde la parte más pequeña, ¿sí? Desde lo que es la célula nerviosa, o mejor dicho, las células nerviosas. ¿Sí? Bueno, básicamente nuestro sistema nervioso va a estar formado por dos tipos de células. ¿Sí? El tejido nervioso, mejor dicho,
no el sistema nervioso, sino que nuestro tejido nervioso va a estar formado por dos tipos de células, ¿sí? Que son, bueno, obviamente la más conocida, la neurona, Una neurona. ¿sí? Que es la que estábamos viendo hace rato, por ejemplo, y hay otro tipo de célula que se llaman las células gliales. Esos son los dos tipos de células que vamos a tener nosotros en el tejido nervioso. ¿Por qué digo tejido nervioso y no sistema nervioso? Porque cuando nosotros hablamos de un sistema, estamos hablando de muchos tipos de tejido. Y el sistema nervioso central, bueno, perdón, el sistema nervioso va a estar constituido, digamos, por tejido nervioso, pero también van a estar involucrados otros tipos de tejido, ¿sí? Como por ejemplo, va a estar involucrado, bueno, en- ahí no me sale, las meninges, ¿sí? Que son tejido conectivo, ¿está bien? Y hay otros tipos de tejido, bueno, también va a haber tejido de nuestro aparato circulatorio, ¿sí? Tejido óseo también va a estar involucrado en lo que es la protección del sistema nervioso. Entonces, cuando hablemos de células nerviosas, porque nos vamos a estar refiriendo básicamente a lo que es el tejido nervioso y después todo un conjunto de tejidos, ¿sí? De nuestro cuerpo para estar formando el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar dos tipos de células, ¿sí? Básicamente que son las neuronas y las células gliales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vamos a ver esos dos tipos de células. La más grande, ¿sí? Es nuestra neurona y después acá tenemos estas estructuras que, a ver, acá tenemos unas estructuras, ¿sí? Que se llaman vainas de mielina. Bueno, eso, por ejemplo, están formados por otras células del sistema nervioso que se llaman las células gliales, ¿sí? O sea que toda esta estructura acá amarillita que está acá es una célula. Acá tenemos otra célula, acá tenemos otra célula y ahí tenemos otra célula glial, ¿sí? Estos se llaman células de Schwann. ¿Bien? Es un tipo de célula que pertenece a las células gliales. Bueno, las células gliales son de muchos tipos. Tenemos varias células gliales. Tenemos entre ellas las microglías, ¿sí? Son las más chiquitas. Acá tenemos, por ejemplo, en amarillo las neuronas, ¿sí? Miren cómo están las neuronas, que serían estas que están acá de azul. Acá están pintadas de amarillo. Acá tenemos la neurona. Después acá tenemos otra célula glial, que fíjense que están como conectando las neuronas también, sin ser, digamos, una célula que por las cuales va a pasar el impulso nervioso. Este tipo de células no genera ni transmite el impulso nervioso, las células gliales. Acá tenemos otra que se llama los oligodendrocitos. Acá tenemos otra que es muy importante, lo que se llaman los astrocitos, porque estas van a estar involucradas, digamos, en lo que es la nutrición de la neurona, las microglías que van a estar involucradas, digamos, en lo que es la protección, ¿sí? Y bueno, no aparece ningún otro más. Bueno, acá sí está lo que es otra que va a formar las vainas de mielina, que es la célula de Schwann, y acá tenemos otra que también forma vainas de mielina, que es el oligodendrocito, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que hay dos tipos de células, ¿sí? Las neuronas La neurona y las gliales. después las células gliales. Las células gliales sí son 6 aproximadamente que vamos a ver. Pero primero quiero que sepan que hay dos tipos de células. Una se llama neurona y las otras células gliales. Ya después vamos a ir viendo las células gliales a cada una, pero primero quiero que sepan que hay dos tipos de células, ¿sí? Bueno, ahí tenemos las partes de lo que es la célula de las neuronas. Ahí tenemos el cuerpo celular, que es donde está el núcleo. Ahí tenemos, bueno, acá está pintado medio de celeste lo que es el citoplasma. Después estas proyecciones
que se llaman dendritas, y después tenemos la otra parte que es el axón, que es la parte esta que se proyecta. Entonces, vamos a empezar a estudiar lo que son las neuronas, ¿sí? La primera célula del sistema nervioso que vamos a ver, del tejido nervioso, es la neurona. Bueno, entonces, ya hemos dicho cómo está formada una neurona, básicamente por un cuerpo celular, proyecciones, que son de dos tipos, y las dendritas y los axones. Entonces, en base a esa forma que tienen las neuronas, la estructura que tienen las neuronas, vamos a realizar una clasificación tanto de cómo está formada y también cómo funciona, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que sería la parte estructural, ¿sí? O sea, de cómo está formada una neurona, vamos a tener tres tipos de neuronas, ¿sí? Tenemos las neuronas que se llaman multipolares, neuronas bipolares y neuronas unipolares. Bueno, los nombres de las neuronas estas ya básicamente nos están diciendo en base a qué se va a clasificar, ¿sí? Entonces, las más básicas se llaman unipolares, estas que están acá, ¿sí? Son unas neuronas que están formadas por su cuerpo celular y solamente de una región de su cuerpo van a hacer una proyección, ¿sí? Va a tener una sola estructura que nace, que va a funcionar como dendrita y como axón, ¿sí? Es muy distinta a las otras neuronas, ¿ven? De un solo lugar nomás salen estas proyecciones, ¿sí? Que si bien después se puede dividir o no. Estas, por ejemplo, por ahí ustedes lo van a encontrar en los libros, eh, unipolares o pseudo unipolares, ¿sí? Yo, con que ustedes me digan que esta es la unipolar, para mí es suficiente. Si le quieren llamar pseudo unipolar, no importa, pero con que sepan que cómo está formada esta célula es suficiente. O sea, formado por su cuerpo celular, ¿sí? Ahí en el interior está su núcleo, y solamente de una parte de su cuerpo nacen estas prolongaciones. Entonces, esa prolongación a su vez se puede dividir y va a tener una función una parte va a tener una función de dendrito, o sea, de captar el estímulo, y una parte va a tener función de acción, que es la que va a conducir el estímulo. ¿Se entiende? Mm, Esta es una célula, ¿sí? Y solamente tiene una sola prolongación. Esa prolongación acá lo podemos ver que se divide. Entonces, una parte, ahí, esta por ejemplo, creo si, a ver, me estoy tratando de acordar, creo que lo tenemos en la piel, digamos, en los receptores de la piel, ¿sí? Entonces, esa prolongación va a estar unida, digamos, a nuestra piel, y estas dendritas son las que van a captar el estímulo. Por ejemplo, el cosquilleo que tenemos en la piel, ¿sí? Y va a captar ese estímulo, va a ser transmitido hacia el cuerpo de la célula, y después se va a generar el potencial de acción o impulso nervioso acá en el axón, ¿sí? Entonces se llama unipolar porque solamente de una parte de su cuerpo nace una prolongación, ¿sí? ¿Qué una pasa sola con los estructura. unipolares? Acá tenemos el cuerpo de la neurona, y acá podemos ver que de una región de su cuerpo nace una prolongación, y de otra región de su cuerpo nace la segunda prolongación, ¿sí? Entonces la primera prolongación es la que se va a ramificar después para formar las dendritas, y la segunda prolongación, ¿sí? Va a tener función de axón. O sea que acá es donde se va a generar el impulso nervioso para transmitirse hacia el sistema nervioso
central. Ejemplos de células bipolares la vamos a tener, por ejemplo, en nuestros ojos, ¿sí? Y después, bueno, fíjense por qué se llaman bipolar, porque tienen dos regiones de donde nacen las prolongaciones, ¿sí? Acá tenemos una región y acá tenemos la otra región. Y después ya tenemos la multipolar, porque fíjense, acá está el cuerpo de la célula, pero prácticamente de todo el cuerpo de la célula nacen prolongaciones, ¿sí? De todo el cuerpo nacen las dendritas. Acá no. Acá todo lo que son las dendritas nacen desde un solo punto, ¿sí? Que sería como la parte de la base de este arbolito, ¿sí? En cambio acá tenemos que de todo el cuerpo de la neurona nacen prolongaciones, nacen de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿ven? De todo el cuerpo, de la parte de atrás de la figura, de la parte de adelante de la figura, y también obviamente tenemos otra prolongación principal que es el axón, ¿sí? Pero eso es básicamente los tipos de neuronas que tenemos de acuerdo a la cantidad de prolongaciones que nacen desde el cuerpo. Las unipolares solamente nace una sola prolongación, lo que tenemos acá. En las bipolares, desde el cuerpo de la célula nacen dos prolongaciones, una que va a tener función de dendrita, la otra va a tener función de axón, y las multipolares, que prácticamente nacen desde todo su cuerpo, nacen prolongaciones. ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿Sí? Porque si no entienden, sí, yo diría que A me media digan, máquina, profe. ¿ah? Más o menos, pero sí se entiende. sí, sí se ¿Sí se entendió. entendió? Sí se entendió. Sí, sí, sí. Sí, A sí, sí media se máquina, entendió esa profe. parte. Bueno, Sí, profe, es bastante claro, no le veo yo. bueno, ya lo vamos a ver si lo han entendido o no cuando llegue el parcial. Pero bueno, eso es en cuanto a la estructura de la célula, ¿sí? Bueno, hasta acá lo vamos a dejar y ya vamos a seguir en la próxima clase, ¿sí? Porque ya no doy más yo también. Eh, Ujú, sí, profe. la próxima clase, Ya no me acuerdo lo del principio yo. la próxima clase vamos a retomar un poquito este tema de nuevo, porque recién lo empezamos ahora y ya después ya nos queda ver otro tipo de células que es de acuerdo a la función, ¿sí? O sea, acá acabamos de ver cómo una clasificación de acuerdo a cómo está formada una célula, y ya después vamos a ver cómo está formada por, cómo se clasifica de acuerdo a la función, ¿sí? Así que bueno, los voy dejando, chicos, chicas. Son Bien, chao, profe, profe, muchísimas que esté gracias. bien. Muchas gracias, Nos profe, que vemos, tenga profe. buena la noche. clase que Buenas ¿Le viene, puedo noches. hacer una consulta, por supuesto. profe? No sé si me Sí, sí, escuchó. sí, sí. Yo tengo la modalidad virtual. Entonces quisiera saber cómo haría yo, porque yo trabajo de noche, cómo haría yo cuando usted esté en clases presenciales. Sí, ¿Usted va a subir trabajos igual toda la semana? sí, sí, toda la semana, Bien, este, todas las clases, para la digamos, gente yo que, subo bien, el PowerPoint y un apunte sí, de clase. bien, profe, Eso es bien, sobre todo, eso le va a servir a ustedes. Lo bien, cual muchas yo gracias. Sí, sugiero que si es que vas a cursar solamente virtual y no vamos a estar sí, viendo la semana de por medio, sí, si vos querés, cuando sean virtuales las clases, nos quedamos 5 o 10 minutos o armamos otra charla Zoom, digamos, o continuamos por la misma, por si sí, tenés consulta de la clase anterior, o sea, de lo que sería la clase presencial. Y esto va claro, para todos, ¿no? sí, Para todos. El que quiera sí, hacer alguna profe, consulta, no, yo no tengo problema. bien, Pero más que ahora yo le nada a pregunto, vos, apuntando a vos, porque obviamente vas, vas, vas a leer un tema el cual yo no te lo he explicado, digamos. claro, ahora Entonces, por el ahí, problema mío, profe, ¿sabe cuál sí, es? Que en el momento que usted está dando las clases, como hoy porque estoy de licencia,
pero Ah, yo justamente a la noche trabajo, o sea, no puedo, yo tendría que verlo en diferido, no sé cómo decirle, sí, no, no, bueno, no te con hagas problema cla- porque yo lo subo, la clase queda grabada y yo la claro, subo a la plataforma. sí, O sea, ustedes lo cualquier van a ver cosita por YouTube yo me puedo y lo comunicar vas con a ver cuando usted vos quieras. en privado, cualquier cosita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, bueno, le agradezco mucho, profe, No, de nada. muchísimo. Perfecto. Bueno, nos vemos, Profesor, gente. una consulta. Sí, El rápido que se me material de acabó el la tiempo. primera, el material de la primera clase también lo va a subir. Sí, ahora ya va a subir todo ahora. Bien, gracias, profesor. Bueno, de nada. Profesor, buenas Que nos noches. charlen al tema de que nos suban a todo a la plataforma, porque no estamos todo todavía. Hay Sí, varios y sí, a otros no sale que nada. sí, sí, Gracias, profe, que tenga una buena noche. Se componga su igualmente. señora. Chao, Profesor, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta la próxima clase. Chao. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta luego. Que tengan Nos buena noche. vemos.